buenos días a todos, bienvenidos a Sin Comercial. Hoy estamos de manteles largos y fíjense por qué, porque tengo el gusto y el honor de hacer el primer episodio con mi querida amiga Flor Toraya, que arranca su proyecto. ¿Cómo estás, Flor? Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos. Un saludo a todos, soy Flor Toraya y les saludo desde la ciudad de Monterrey, aquí en México. Qué bueno, me da mucho gusto. Y cuéntanos, Flor, ¿quién es Flor para que sepamos nosotros? Ay, Flor es una persona, estudié psicología aquí en Monterrey, en una universidad muy bonita. Y la vida me fue llevando a diferentes momentos, a diferentes situaciones. Y cuando empecé a trabajar profesionalmente, pues llegué al ambiente educativo, ¿no? Entonces estuve trabajando en educación por más de 20 años, con niños, adolescentes, adultos, padres de familia, dando pláticas, cursos, etcétera, ¿no? Entonces fue una experiencia hermosa trabajar en educación. Tengo grandes recuerdos, grandes satisfacciones, ¿verdad? Pero pues yo creo que como a todo mundo, ¿no? Nos suceden ciertas cosas que nos tiran al suelo, ¿verdad? Y entonces se me presenta una oportunidad hermosa también de estudiar tanatología para entender un poquito acerca de los procesos de pérdidas, de emociones, de situaciones que, aunque yo era psicóloga y aunque yo me dedicaba a ayudar a otras personas en situaciones complicadas de la vida, ¿verdad? Cuando tú estás dentro de un problema, pues es difícil darte cuenta de todo lo que sucede y es difícil pues encontrar las salidas adecuadas, ¿no? Entonces, te digo, se me presentó la oportunidad de estudiar este diplomado y la verdad me ayudó bastante. Seguí adelante y pues pedí ayuda también porque cuando quieres hacer algo es difícil hacerlo solo, ¿no? Yo a veces lo pongo como un ejemplo. Te vas a cambiar de casa, tienes que sacar el refrigerador, pero no puedes solo, necesitas ayuda. A lo mejor es algo muy sencillo, sacar el refrigerador, subirlo al camión o a la camioneta de mudanza y llevarlo a tu otra casa nueva, pero necesitas ayuda. ¿Por qué? Porque está muy grande, porque está pesado, etcétera, ¿no? Entonces, me he topado con gente maravillosa, he aprendido mucho y pues por ahí ahora me doy cuenta lo importante que es acompañar a alguien más, ¿no? Cuando está pasando por situaciones complicadas en su vida. Y pues por eso aquí ando. Soy Flor Toraya, psicóloga, tanatóloga y ahora pues disfrutando las redes sociales, disfrutando la fotografía, disfrutando el publicar todas las cosas bellas que veo en la fotografía, en videos, etcétera, ¿no? Entonces esa es Flor Toraya, la que está ahorita trabajando muy fuerte para estar bien, pero también para apoyar a alguien que necesite mi apoyo. Y a ver, con esto que está diciendo de la fotografía me va a ayudar para enlazar con la siguiente pregunta, porque ya me empezó a hacer sentido. Decía, a ver, ¿cómo? Platícame de Travel with Power, porque decía yo, ¿y qué tiene que ver con la psicología y la tanatología? Pero ahorita que dijiste la fotografía, dije, bueno, por ahí tiene que ir. ¿Qué es Travel with Power? ¿Cómo nace? Híjole, Travel with Power le tengo un amor hermosísimo porque nace también en ese momento, ¿no? Yo necesitaba un momento para estar sola, para estar en silencio, para reflexionar, para analizar todo lo que estaba en mi corazón, en mi mente y bueno, como yo de jovencita fui estudiante de intercambio en la isla de Oahu, en Hawái, estuve ahí un año estudiando la prepa, entonces tengo una comunidad muy bonita de amigos, entonces una amiga me dijo, pues vente, aquí te quedas. Entonces tuve la oportunidad de irme para allá y estuve casi que en mi propia historia de comer, rezar y amar en la isla de Oahu. Estuve ahí caminando, estuve sola mucho tiempo reflexionando y tomé 1,000,000 de fotografías, ¿no? De amaneceres, atardeceres, de palmas, de olas. Entonces, bueno, yo decía, ¿qué hago con todas estas fotos que tomé? Y así empieza Travel with Power. ¿Por qué el nombre? Porque, bueno, obviamente yo quería algo que se relacionara con el viaje que tuve, pero también
recuerdo que en un momento en el que yo estaba así como que en depre total, una persona me dice, Flor, es que te vas a empezar a sentir bien y entonces vas a sentir ese power. Y me hizo mucho clic, ¿sí? Porque no hay mal que dure 100 años. Entonces, yo ya empezaba a sentirme muy bien, más fuerte, más animada, y así nace Travel with Power, ¿verdad? Con ese power que le quieres echar a la vida, con ese power que le quieres dar sentido a tu vida, ¿no? Entonces, bueno, pues así nace Travel with Power y empiezo a compartir todo lo que observaba a mi alrededor y nadie sabía quién era Travel with Power. De hecho, a veces hacían comentarios y, me gustó tu video, amigo, me ponían así, ¿no? Hasta que, bueno, me fui animando poco a poco a subir fotos mías o pedacitos de videos en donde yo salía y entonces ya empieza a saber la gente que Travel with Power era Flor Toraya. Y ahora con la aplicación de Clubhouse, con todo este movimiento de redes sociales, pues ya dije, ya, que sepan quién es. Y ya me animé a hacer un poquito más formal todo esto de compartir en las redes sociales, ¿verdad? Entonces ya Travel with Power es Flor Toraya. Excelente, y creo que eso da la conexión con lo que te voy a comentar ahora, porque ahora que he estado platicando más de cerca contigo y que también me doy cuenta de cómo estás conviviendo con tus redes sociales, porque yo empiezo muy temprano mis días, pero también te veo ahí y dije, pues que no tendrá nada que hacer, ¿por qué no está dormida estas horas? ¿Qué estás estudiando? ¿Y por qué esas horas? ¿No hay una hora más humana como para estudiar? Estoy súper desvelada. Fíjate que Clubhouse me dio la oportunidad de conocer gente hermosa, gente maravillosa, y es algo que yo ya estaba buscando desde hace muchos años, ¿no? Desde hace varios años yo sabía que existía algo en la cultura hawaiana que me podía ayudar. Lo busqué, de hecho cuando fui en el 2014 me pasé en la biblioteca varias veces buscando, leyendo. Pero pues todo llega a su tiempo, Pepe, todo llega a su tiempo. Por alguna razón yo no lo había encontrado antes. Y resulta que en Clubhouse, en las primeras semanas que yo estaba, hace casi un año, me encuentro con un maestro que empieza a hablar acerca de espiritualidad hawaiana. Y me engancho tanto que lo empiezo a escuchar, empiezo a aprender de él y luego me doy cuenta que ellos dan clases y que tienen su propio, se llama halau, la palabra hawaiana. Entonces, bueno, pues por ahí me cuelo y resulta que dan cursos. Su lema es así algo bien bonito porque dice, no estamos buscando estudiantes, estamos buscando maestros. ¿Por qué? Porque el mundo necesita buenos maestros. Entonces, me encantó esa frase, me ayudó tanto. Finalmente me inscribo y soy estudiante de Mana o Molokai y Mana o Kahiko, que son kumus, es decir, son maestros de espiritualidad hawaiana. Kumu Lawrence aquí está en la isla de Molokai, en Hawái, y el que era su alumno antes, pero que ahora es Kumu, está en Australia. Entonces él se llama Kumupaka Vika Foster. Entonces uno da las clases, a mí me toca a mediodía, a las 12 del mediodía, y el otro da sus clases a la 1 de la mañana. Para mí, porque para él son las 6 de la tarde. Entonces, bueno, pues por ahí nos tenemos que acoplar a los diferentes horarios, pero lo que estoy aprendiendo es algo hermoso, porque se trata de que cada uno de nosotros se fortalezca y busque su propio equilibrio personal, porque nadie puede dar lo que no tiene, Pepe, y tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene, y si tú quieres apoyar a alguien a que encuentre su balance personal, primero tienes tú que encontrar el tuyo, tienes que fortalecer tus propios cimientos. Entonces, bueno, pues así estoy, estudiando, leyendo, aprendiendo y disfrutando mucho esta experiencia, muchísimo. Y yo creo que también nosotros la vamos a disfrutar mucho porque es muy apacible escucharte las veces que he tenido la oportunidad de platicar contigo, bien sea aquí en Clubhouse o por teléfono. Tienes esa gran ventaja que tu voz es así muy, muy tranquilizadora y a uno así como que lo relaja, porque yo soy de esos que está con el acelerador a fondo. Sí, cierto.
Entonces, con Tú lo dijiste, no yo. con exceso de entusiasmo, pero sí, coincido contigo porque también cuando uno va a correr y cuando uno va a prepararse para estar solo por unas 5 o 6 horas en los maratones, pues es un encuentro y a mí me dio paso una vez escuchar que decían por ahí que es una manera de meditar en movimiento y entonces ahora que te escucho digo, bueno, sí tiene sentido ese estar solo, ese estar con uno mismo entregándose tanto a la competencia como al desarrollo personal, pues nos va a centrar. Así que yo seré uno de tus seguidores en tu proyecto en el cual te deseo muchísimo éxito y pues tú tienes que cerrar el episodio. ¿Con qué mensaje nos dejas para dar gracias y que sea el mejor de los éxitos y enhorabuena, Flor? Muchísimas gracias, Pepe, por la invitación. Muchas gracias porque estoy viviendo un momento muy importante en mi vida porque no es fácil. El mundo está ahorita acelerado, está con mucha tentación. Hay situaciones en donde hay mucha competencia, hay mucha prisa y de repente olvidamos que nosotros somos lo más importante y que la vida no es fácil, la vida no es color de rosa, nos va a presentar situaciones retadoras, problemas, conflictos y es ahí donde tenemos que estar fuertes y equilibrados. Si viene una tormenta, te va a lo mejor empujar, te va a sacar un poquito de base, pero que no nos tumbe. Entonces, el trabajar en uno mismo, en ese equilibrio y ese balance personal y en crear buenos cimientos personales nos va a ayudar. Sobre todo si somos padres de familia, somos también hermanos, somos hijos, somos ciudadanos, entonces necesitamos estar sanos. Y bueno, pues por ahí va mi proyecto primero personal y me encanta compartir todo esto que estoy aprendiendo. Muchísimas gracias, Pepe, te agradezco bastante la invitación y bueno, pues a probar esta nueva idea que es los Clubcast y a ver qué pasa. Muchísimas gracias. Pues va a pasar muy bien, estoy seguro, vas a tener mucho éxito y nos veremos en tus siguientes episodios. Muy buenas tardes a todos, cuídense y nos vemos en la próxima.